esperamos. Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Vamos a continuar con los estudios que estábamos haciendo. ¿Se acuerdan que veníamos estudiando las catástrofes como juicios divinos? Bueno, hoy seguimos con el mismo tema y se llama las catástrofes como juicios divinos, octava parte. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las tormentas y las tempestades. El otro día hablamos de las inundaciones, de los granizos, etcétera, pero hoy vamos a hablar de las tormentas y de las tempestades. Pero antes, hermanos, quiero agradecerle a todos los que nos están apoyando en el foro, a los hermanos que están acá en Tucumán también, que están orando por algunos inconvenientes que han surgido con algunas personas que no han sabido presentar ningún fundamento acerca de cosas que se me acusaban. Gracias a Dios, Dios ha sido muy poderoso, nos ha bendecido, nos ha protegido y gracias a Dios podemos seguir adelante con nuestro ministerio. Ahora bien, se cometen muchas injusticias, ¿no? ¿Y qué sería si yo tuviese que hablar de las cosas que yo tengo para decir? A mí me duele mucho algunas cosas que se dicen, ¿sí? Y si yo tuviese que hablar acerca de cuán ingrata ha sido la vida con muchos que yo conozco, que fueron alumnos míos y que hoy en día son mis enemigos, y que yo conozco su vida privada, ¿qué cosa sería si yo tuviese que hablar de cuán ingrata fue la vida con ellos? Pero bueno, hermanos, Cristo no quiere que yo sea así, ni quiere que ustedes sean así, sino que quiere que nosotros amemos a nuestros enemigos por más que se diga lo que se diga. Bien, el tema de hoy, hermanos, es las catástrofes como juicios divinos, octava parte, tormentas y tempestades. Pero antes quiero aclararle algo, hermanos, que se está diciendo por ahí con respecto a algunas cosas. Hablando con muchos hermanos, con varios hermanos, a lo largo de todos estos años y sobre todo culminando hace un par de días cuando fuimos a hablar con un par de hermanos que también subieron comentarios nuestros al foro, ¿sí? Ellos dicen así, que nosotros estamos equivocados al decir que Dios castiga. Entonces yo estoy tratando de hablar lo más tranquilo posible para que se entienda la idea. Hermanos, ustedes no se imaginan el amor que Dios tiene para con nosotros. Es un Dios que tiene mucho amor, que tiene mucha misericordia, es un Dios que tiene mucha piedad, es un Dios que está dispuesto a perdonarnos todos los pecados. Si yo tengo un pecadito, si tengo un pecado, si tengo un pecadote, Dios está dispuesto a perdonarme porque es impresionante el amor que Dios tiene para con nosotros. El amor que tiene, que siente, que experimenta, que razona, que vive. Todo es muy grande el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, hermanos, pero se anda diciendo por ahí que Dios no castiga. Entonces yo pediría que repasen todos los temas anteriores, todos los versículos que hemos presentado con cada título de tema. Por ahí se anduvo diciendo que los títulos de mis temas no concuerdan con lo que yo desarrollo en el contenido. Y hermano, es mentira. Todo tema que yo predico se relaciona perfectamente con el título. Ahora yo no tengo la culpa de que la persona que lo está escuchando no lo perciba. No se olviden que para entenderme a mí, al pastor Gambetta, al pastor Bor o a cualquier pastor que predique, para discernir el mensaje que se da hay que tener discernimiento espiritual. Si no, lógicamente va a parecer que lo que yo estoy hablando no se relaciona con el título. Entonces yo no tengo la culpa que ciertas personas no tengan discernimiento para eso. Pero algo grave, que ya cerramos el tema hablando con algunas personas, es que decían, Dios no puede castigar. Me decían, Hugo, ¿cómo Dios va a castigar si Dios es amor? Entonces, hermanos, vamos rapidito, así aclaramos estas cosas. Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6, dice lo siguiente, un texto que ya está por demás sabido, que lo hemos visto, pero muchas veces ya este texto, pero que tenemos que volver a revisarlo para aclarar algunos puntos. En Romanos capítulo 3, versículo número 5 y 6.
En Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que no castiga? ¿Dice así? No. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. Dios no es injusto porque dé castigo, sino de otra suerte. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Hermano, Dios castiga, como ya lo vamos a ir viendo. Y castiga porque ama. Dios nos ama tanto que tiene que corregirnos y mostrarnos de alguna manera que el pecado es malo, que el pecado está mal y que el pecado es malo. Ahora bien, muchos hermanos dicen así: bueno, dice, pero si vos lees bien el contexto, se está refiriendo al juicio cuando Dios juzgará al mundo en el juicio final. Entonces nosotros contestamos: sí, efectivamente, se está refiriendo acá al juicio final. Pero si ustedes revisan todos los estudios que hemos hecho, van a ver que Dios castigó a lo largo de toda la historia. O sea, hermanos, que Dios castiga básicamente de dos formas: en esta vida y en el juicio final. En esta vida nos castiga de millones de formas distintas y diferentes. Todos los días somos disciplinados por Dios de una o de otra forma. Y después, los que se pierdan, hermanos, serán castigados en el día del juicio final. Y dice el apóstol Pablo que Dios no es injusto porque castigue. Sin embargo, yo hablando con algunos hermanos me decían que es imposible que Dios castigue, porque si Dios castigase, sería algo así más o menos como que Él sea malo, como que Él sea injusto, como que Él sea inicuo. Pero Pablo, que era un poderoso apóstol de Dios, dice: Dios no es injusto porque dé castigo. Al contrario, sino ¿cómo va a juzgar al mundo? Cuando Él juzgue tendrá que castigar. De manera que ya todo el mundo, ningún cristiano en el mundo rechaza el hecho de que en el juicio final Dios va a castigar a los pecadores. Pero lo que no se entiende es que paulatinamente Dios castiga durante el progreso de la vida cristiana y durante la vida del hombre. Dios va castigando y disciplinando. Y habíamos visto que había 4 tipos de disciplinas: el castigo, la prueba, la tentación y la ley de siembra y cosecha, o también se le llama la ley de causa y efecto, ¿sí? Que eso es algo natural. La ley de causa y efecto es algo natural, es la consecuencia natural del pecado. Ahora, el castigo es algo que se le adiciona a las consecuencias naturales del pecado. Ahí es cuando Dios interviene ya. Entonces, hermanos, ¿cómo hay gente que puede llegar a pensar, hermanos, es satánico pensar que Dios va a ser malo porque castigue? Si Dios no castiga, es bueno. Y si castiga, sigue siendo bueno. Dios es amor en todas las cosas que hace en esta tierra. Pero para que tengan en claro, ya hablando de los juicios parciales que Dios va dando a lo largo de toda la vida del hombre y a lo largo de toda la vida del cristiano, ¿sí? Porque Dios castiga a los cristianos y a los que no son cristianos también, que están fuera de la iglesia. Pero ese es otro tema. Nadie se escapa de las disciplinas de Dios. Nada más que el cristiano que está dentro de la fe lo entiende mejor porque comprende la profundidad. Fíjense, Apocalipsis capítulo 3, anoten. Van a ver algo interesantísimo que ya lo hemos visto, pero que lo vamos a repasar. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 17, 19 y 20. Algo que siempre leemos, pero que nunca nos hemos detenido a pensar. Y que yo le debatía y le argumentaba a estos hermanos con los cuales he debatido y no tenían ninguna palabra para responderme. Hermanos, si yo estoy equivocado, ¿por qué no se me presenta sistemáticamente con argumentos mi error para que yo cambie? Hermanos, si yo estoy equivocado en mi vida privada, ¿por qué no me vienen a visitar y me salvan? Y si yo estoy equivocado en doctrina, ¿por qué no me vienen a enseñar en qué estoy equivocado para que cambie? Hermanos, yo entiendo que pueda tener defectos de carácter, que tenga defectos, porque todos los tenemos. Pero el que verdaderamente tiene el amor de Cristo va a tratar de salvar a su hermano. Por eso es que yo me he desilusionado mucho de aquellas personas que dicen que tienen el amor de Jesús, pero en los hechos nunca lo han demostrado. Nunca lo han demostrado para conmigo y para con muchas otras personas.
Pero yendo al caso típico de la iglesia de la Odisea, van a ver algo sumamente interesante que demuestra fehacientemente que aparte de los juicios, o mejor dicho, aparte del juicio final, hay castigos parciales en esta tierra, hechos para nuestra bendición. Fíjense, en Apocalipsis capítulo 3 leemos primeramente el versículo 17, y dice así: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Presten atención, hermanos. Noten la soberbia de la iglesia adventista, porque nosotros somos la iglesia de la Odisea. Y fíjense bien, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Fíjense esa soberbia, hermanos. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos menos yo, a todos menos Emilio, a todos menos Marta. ¿Puede ser así? Cuando dice todos, es todos a los que Él ama. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, algunos hermanos en la fe nos argumentaban que este pasaje bíblico habla del castigo del juicio final. Y nosotros tenemos en claro que no, porque el que tiene discernimiento espiritual, y yo reniego mucho, hermanos, al ver gente que quiere ser docta en la palabra de Dios y no entiende la palabra de Dios. Yo reniego al ver la falta de discernimiento espiritual cuando el mismo contexto bíblico, tanto el contexto inmediato, anterior y posterior, y el contexto más amplio de la Biblia, enseñan claramente la doctrina del castigo. Por ejemplo, hay gente que dice que esto se refiere al día del juicio final. Cuando dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, hermanos, eso no se está refiriendo al día del juicio final. ¿Saben por qué? Porque si no, no continuaría diciendo el versículo, sé pues celoso y arrepiéntete del pecado, arrepiéntete de la mala condición espiritual que estás teniendo, arrepiéntete de la soberbia de vida que estás teniendo. María José. No, eso quería decir lo que vos has dicho. Bueno. Entonces, hermanos, si uno lee bien el contexto, la iglesia adventista se cree que ve, se cree que no tiene necesidad de nada, se cree que está re bien, cree que está rica, está en una actitud tan soberbia que Dios la tiene que hacer que se baje del caballo. Tiene que hacerla que baje unos cambios, porque anda mal. Entonces muestra que el castigo es durante esta vida y que son castigos parciales. Y que precisamente la está reprendiendo, la está castigando, y porque la está reprendiendo y castigando, le está pidiendo que se arrepienta. ¿De qué? Del pecado y de la mala condición que tiene. Hermanos, como iglesia dice la palabra de Dios que tenemos pecado y tenemos una mala condición espiritual, por eso Dios reprende y castiga. Y hermanos, me decía un hermano con el cual yo debatía, me decía así: Hugo, ¿cómo Dios va a castigar si Él es amor? Y aquí el mismo versículo está diciendo que Él reprende y castiga a todos los que ama. Y después dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y después sigue diciendo que Él está a la puerta de nuestro corazón y llama para poder entrar adentro nuestro. Lo cual denota claramente que esto se refiere a castigos parciales durante la vida del cristiano para que se arrepienta y para que le abra su corazoncito al Señor Jesús. Y durante el tiempo de gracia, exactamente, mientras hay oportunidad. Aparte, si el amor excluye el castigo, no tendría que castigar ni aún en el juicio final. Exactamente, si Dios es amor y no castiga, tampoco tendría que castigar en el día del juicio final. ¿A dónde estaría el amor en ese momento entonces? Y hermanos queridos, ¿qué seguridad tendríamos nosotros entonces de que Dios haría justicia? Hermanos, si seguimos un poquito adelante, van a sorprenderse con la aclaración que vamos a hacer. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y ustedes dirán, ya hemos leído muchas veces esos versículos.
Estamos cansados de leer siempre estos versículos, pero vamos a leerlos de nuevo para sacar una lección. Hebreos capítulo 12. Presten atención, chicos, y anoten. Hebreos capítulo número 12, versículo 5 hasta el 11. Presten atención, hermanos, del 5 al 11, y van a ver algo interesante que yo no sé por qué hay esa doctrina rara que anda dando vuelta por allí. Otra cosa que quiero aclarar: para todo estudioso concienzudo de la palabra de Dios, se va a dar cuenta que muchas doctrinas evangélicas que están en el mundo protestante se han metido dentro de nuestra iglesia en la década del 70 y del 80. Muchas doctrinas como hablar solo del amor de Jesús o hablar solo de la persona de Jesús era parte de las doctrinas protestantes que se metieron dentro de nuestra iglesia. El adventista no habla solo de Jesús ni solo del amor de Jesús. El verdadero adventista habla de todo, estudia todo, conoce todo. Habla de Jesús, del amor de Jesús, de la persona de Jesús, de las doctrinas de Jesús, de la forma de ser de Jesús, del carácter de Jesús, de la palabra de Jesús, de todo lo que Cristo ha enseñado. El cristiano perfecto tiene que saber y dominar todos los temas. Y no decirme, como me decía un hermano, no, dice, para mí lo importante es solo Cristo. Mi pasión es solamente Cristo. Estábamos con el hermano Sergio Cuevas y este hermano nos decía, no, dice, para mí mi pasión es solamente Cristo. Vos tenés que entender que para mí lo único es Cristo. Y nosotros le decíamos, amén. Pero también está lo que Cristo ha enseñado, lo que Cristo ha revelado. Todas las creencias, todas las doctrinas que tiene nuestra iglesia son importantes conocerlas. Todo, hermanos. El cristiano debe conocer todo. Hermanos, en Hebreos capítulo 12, aclaro algo y dice lo siguiente, versículos 5 al 11, y ya estáis olvidados, y yo digo sí, ya se han olvidado muchos de esto. Qué triste que sí, ya se han olvidado muchos de lo que el apóstol Pablo escribía en Hebreos capítulo 12, que a su vez está sacado de Proverbios capítulo 3. Y ya estáis olvidados de la exhortación que como a hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga. Y noten, hermanos, aquí se pone más profunda la cosa. Dice que reprende, dice que castiga y hasta llega a decir que azota. Azota, hermanos, azota. Entonces, ¿cómo puede haber gente que pase por alto todas estas palabras? ¿Sí? Adelante. Hola, ¿cómo estás, Inés? Bienvenida. Toma asiento. Hay una sillita ahí, ¿verdad? Bien. Muy bienvenida. Bien, comentamos para las personas que están llegando ahora que estamos viendo las catástrofes como juicios de Dios, octava parte, pero estamos haciendo una introducción acerca de la disciplina de Dios para hermanos que no han logrado entender el mensaje que nosotros tratamos de presentar. Hermanos, el versículo 5 dice la última parte, ni desmayes cuando eres reprendido de él. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Porque el Señor al que ama castiga, y ahora le suma otra palabra, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hermanos, cuando Dios me recibió a mí por hijo, Hebreos capítulo 12, versículo 5, a mí Dios me ha azotado. Yo he visto cómo a ustedes Dios los ha azotado. No hay ningún cristiano en la iglesia adventista del séptimo día que yo no haya visto que Dios no le haya tenido que dar un chas porque lo ama. Cuando veo la vida de Elías, Dios lo tuvo que reprender. Cuando veo la vida de David, Dios lo tuvo que reprender. Cuando veo la vida de Pablo, dice Pablo, yo por ahí tengo tendencia a ser soberbio, entonces Dios me tuvo que dar un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me esté abofeteando para que no me enaltezca yo sobremanera. No hay ninguno, hermanos,
Yo he sido azotado por Dios, ustedes también. Ahora, ¿cómo hay hermanos que dicen que Dios no los azota, ni los castiga, ni los reprende? ¿Qué tienen, coronita ellos? ¿Por qué si la palabra del Señor es tan perfecta, tan exacta, por qué hay hermanos que dicen que Dios no los castiga a ellos? Después un hermano me decía, no, Dios no castiga, dice, Dios permite. Y le digo yo, bueno, pero si permite significa que Él no lo hace, sino que lo hace otro. Y sí, no, no me sabía qué contestar. Entonces yo le digo terminantemente, Dios tiene estas dos formas de castigar. Puede hacerlo Él o puede permitirlo. Pero hermanos, ¿qué nos importa a nosotros si Dios lo hace o Dios lo permite, si al fin y al cabo sigue siendo un castigo del Señor? Si Dios manda un ángel santo o permite que un demonio me abofetee, lo mismo es un castigo del Señor. No hay vuelta que darle. Bien, de paso para los hermanos que nos siguen en el Foro Adventista, les comento que próximamente voy a dar un tema que para mí es extraordinario y se llama el castigo de la calumnia. Y es por lo menos a mí me impresiona ese tema. A mí me ha dejado impresionado cuando lo he estudiado. De paso para que vayan tomando nota, ¿no? Pero el versículo, Hebreos capítulo 12, hermanos, versículo 6, dice la última parte, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y noten lo que dice el versículo 7. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? ¿Quién es? Versículo 8, y el versículo 8 yo quisiera que me lo expliquen, pero aquí me detengo un poco. Yo a veces soy muy impulsivo, voy muy rápido, trato de bajar un cambio y detenerme acá. Yo quisiera, porque cuando yo debatía este tema me decían, no, dice, lo que pasa que vos no entendés la exégesis ni la homilética. Y hermanos, yo entiendo lo que es exégesis, lo que es homilética, lo que es hermenéutica y lo que es todo tipo de interpretación bíblica porque los he leído los libros. Pero cuando la exégesis, la homilética y la hermenéutica no concuerda con el análisis de texto, de contexto y de comparación de texto, a mí no me interesa, hermanos. La hermana White dice en el Espíritu de Profecía que nosotros tenemos que seguir texto, contexto y comparación de texto. Y lo dice Isaías capítulo 28, versículos 10 y 13, punto. Cuando los hombres han inventado métodos, es según lo que a ellos les ha parecido bien tener en cuenta. Pero la Biblia dice clarito cómo debe ser estudiada. Lo dice la hermana White, lo dice el Espíritu de Profecía. Texto, contexto y comparación de textos. Y muchos hermanos decían, no, pero ese texto es simbólico. ¿Y cómo saben ellos que es simbólico? ¿De dónde sacan ellos que es simbólico? Cuando si yo me pongo a profundizarte este tema, yo te demuestro que se cumplió de manera literal en la vida de los buenos y de los malos. Si fuese simbólico, y yo hablaba después con el hermano Ariel Banchero, ¿no? Estábamos hablando con Sergio, fuimos a la casa del hermano Ariel Banchero, y le comentábamos a él para tener una opinión de él, y le decíamos, bueno, pero Ariel, nos dicen que esto es simbólico, y nos dice el hermano Banchero, bueno, pero ¿y qué significa el simbolismo? Porque el simbolismo tiene que llegar a algún lado. Y lógicamente, decíamos nosotros, todo el mundo, hermano, tiene claro de que esto tiene que tener un cumplimiento literal. Así que, hermanos, no puede ser rebatido lo que yo les voy a presentar ahora en el versículo número 8. Fíjense, versículo número 8. Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos, menos yo, menos Nelson, menos Inés, menos Emilio, han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Entonces, si un hermano viene y me dice, no, yo no soy participante del castigo del Señor, entonces bastardo. El que no es disciplinado a lo largo de toda su vida para que logre la santificación, que me disculpe, pero todavía no llegó a ser hijo de Dios, es todavía un bastardo espiritual. ¿Y los bastardos espirituales de quién son hijos, hermanos? Exactamente. Hermanos, por favor, no me crean a mí. A mí, córranme. A mí, apedrienme, córranme. Vayan a la Biblia, por favor. Y si no quieren estudiar más conmigo, no estudien. Vayan a los comentarios. Vayan a los diccionarios. Vean el griego, el hebreo, el arameo.
los libros que hablan de la gramática, los comentarios, no me crean a mí. Es fascinante lo que los teólogos de todas las iglesias muestran que Dios realmente castiga. Hermanos, o soy hijo de Dios o soy bastardo espiritual. Los bastardos espirituales son hijos de Satanás, porque Satanás tiene sus hijos. Hermanos, ¿Abel era hijo de Dios o hijo de Satanás? Hijo de Dios. ¿Y Caín? Él era un bastardo, hermanos. Entonces, pero es para profundizar ese tema, ¿no? Versículo 8. Mas si estáis fuera del castigo, dice el versículo 8, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Noten, y no hijos de Dios, quiere decir. Hermano, es hermosa. Ojalá que el Señor, cuando yo me porte mal, me haga chas chas. A mí me encanta cuando yo por ahí me desvío y el Señor me hace chas chas en la cola o me tira la oreja o me chucha, porque aunque no me gusta, yo después veo que es positivo para mi vida. Hermanos, ¿saben cuántas veces yo anduve un poco débil en la vida espiritual? Y si no hubiese sido porque el Señor me dio un tironcito de oreja, yo no me hubiera compuesto. Ahora, lo siento mucho por aquellos hermanos que están fuera del castigo. Los que están fuera del castigo son bastardos y no hijos. Punto. Punto, se terminó. Pablo dice eso y punto, hermanos. Y el salmista dice, bueno me es haber sido humillado. Dice bueno. Bueno. No dice malo o uy. Claro, dice bueno. Bueno, hasta el salmista reconoce que el castigo del Señor fue bueno para él, fue beneficioso. Entonces me decía un hermano, no, pero esto es simbólico. ¿Pero simbólico de qué? Si es simbólico tiene que significar algo, porque todo símbolo en la Biblia tiene su explicación. No, hermano, es literal. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas este, o sea Dios, o sea nuestro amado Padre Celestial, mas este para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Fíjense qué lindo que es, hermano. Hermano, yo ya estaría perdido en el mundo si no hubiese sido que Dios a veces me tiró la oreja para que me ponga bien espiritualmente. Gracias a esos tironcitos de oreja que a veces son chiquitos, a veces son un poquito fuertes los tirones que nos da el Señor, estaríamos todos perdidos, hermanos. Estaríamos todos perdidos. Y fíjense lo que dice ahora el versículo número 11. La verdad, y noten, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo acá, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Más después, ¿qué pasa después, hermanos? Más después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. En una palabra, ¿qué sucede después, hermanos? Cuando nosotros estamos siendo disciplinados por Dios, al presente todo es tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en la disciplina esa han sido ejercitados. Hermanos, yo en mi vida puedo contar con mucha alegría que muchas veces el Señor me ha disciplinado. Ahora, yo no entiendo por qué hay tanta soberbia de algunas personas que se creen muy santas y se creen muy espirituales para decir que Dios nunca les tiró la oreja ni los castigó. Hermano, a mí me daría terror decir, no, a mí nunca el Señor me ha castigado. Pero ¿quién soy yo, el ángel Gabriel? Ellos son tan santos que Dios a ellos nunca los castiga. ¿Y cómo a mí sí? ¿Y cómo a David sí? Resulta que David fue castigado, Pablo era castigado, los discípulos fueron disciplinados, yo soy disciplinado, Elías fue disciplinado, Jonás, ¿qué le pasó a Jonás cuando le desobedecía a Dios? Y Dios lo retaba, lo tuvo que tragar una ballena, castigo de Dios. Resulta que todo el mundo es castigado y ahora hay cristianos modernos que ellos tienen coronita y no son castigados. Hermanos queridos, por favor, les ruego en el nombre de Jesús, ¿a dónde está esa doctrina que yo no la encuentro en ninguna parte de la Biblia? Y es para meditar, Cuidado, hermano. Y le vuelvo a repetir, no me crean a mí ni estudien conmigo. Vayan a la Biblia por ustedes mismos y sean bereanos.
Señor, voy a estudiar con oración y voy a ver si lo que Hugo dice es verdad o no. Yo me he cansado de escuchar temas del pastor Gambetta donde él habla también de los juicios de Dios. Y estoy de acuerdo con él. También lo enmarca en el versículo 4, cuando habla de combatir contra el pecado. O sea, uno ama a la iglesia y busca erradicar el pecado, combatir el pecado, y eso no puede negar el contexto que sí habla del castigo. Exactamente, Sergio, hasta el contexto habla de un contenido pecaminoso por parte del hombre que tenemos que vencer, y que a veces, hermanos, se olvidan de la disciplina de Dios y abandonan la lucha, y ya no quieren guerrear contra el pecado. Hermanos queridos, es clara la palabra de Dios, y Pablo ha dicho así: el que está sin castigo es un bastardo y no hijo. Hermanos, yo no soy bastardo, yo tengo un padre que me ama con tanto amor, que si me tiene que tirar la oreja o me tiene que hacer chas, me lo va a hacer. Y bendito sea el Señor por eso. Hermanos, ¿saben qué feo que es quedar abandonado de Dios? Y que Dios no se preocupe ni para bien ni para mal, y que te deje abandonado sin el Espíritu de Dios. Que nunca tal acontezca conmigo eso. Yo de Dios quiero sus castigos y sus bendiciones, pero del diablo, de la carne y del mundo no quiero nada. Y ahí también, si no me equivoco, era David el que prefería caer en manos de Dios justamente y no en la de los hombres. Y cuando David dice, prefiero caer en las manos de Jehová, caer en las manos de Jehová significa que aceptamos lo que Dios nos dé y nos castigue. Pero dice, si me castiga Dios no hay problema, dice David, porque lo que hace Dios siempre es positivo y es bueno. Pero por favor, Señor, no me entregues en manos de hombres, porque los hombres son perversos y pervertidos, y malos y crueles. Hermanos, vamos a otro texto, Salmo 39, versículos 10, 11 y 12. Salmo 39. Y esto concuerda perfectamente con lo que dice el Salmo 39, y es importante aclarar las cosas que se andan enseñando por ahí, ¿no? En el Salmo 39, y les comento algo, yo he conocido casos acá en Tucumán donde Dios, el Espíritu de Dios se apartó de algunos hermanos y ya Dios no los castiga, los deja que se destruyan solos, los deja que hagan lo que quieran, los deja como bastardos. Como a Faraón. Faraón Dios nunca lo castigó en toda su vida, al último nomás, pero ya para perdición. Llega un momento en que Dios los corta al último nada más. Hermanos queridos, Salmo 39, dice el versículo 10 al 12. Fíjense, Salmo 39, versículos 10 al 12. Habla David. ¿Y qué dice David, el salmista, cuando escribe esto? ¿Sí? Si David lo ha dicho, ¿por qué hay hermanos que dicen lo contrario? Dice así: quita de sobre mí tu plaga, de la guerra de tu mano soy consumido. Y ahora explica. Pero ¿qué quieres decir, David, con esto? ¿Qué quieres decir? Y bueno, David dice, sigo explicando. Con castigos sobre el pecado corriges al hombre, y haces consumirse como de polilla toda su grandeza, esa pompa orgullosa que tiene. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y noten lo que dice el versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles a mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo y advenedizo como todos mis padres. Lo que está diciendo David en ese versículo en profundidad es que el amor de Dios es tan grande que aún él tenía fe y esperanza para esperar que Dios le conteste. Y dice, el salmista David explica de que los castigos del Señor son sobre el pecado del hombre, sobre los pecados que nosotros tenemos, para que los abandonemos y para que se consuma de nosotros toda esa soberbia, esa maldad, esa calumnia, esa envidia que tenemos. Entonces Él hace que se consuma toda esa maldad que nosotros tenemos, hermanos. Bien, otro punto que quiero aclarar, que es importante, hermanos, y ya entramos al tema. Se anda diciendo por ahí, hermanos, que por más que yo ande en pecado, Dios lo mismo va a escuchar mi oración. Dice, estábamos debatiendo con estos hermanos y decían, no, Hugo, dice,
Dios siempre escucha la oración, no importa lo que vos hagas, no importa, Dios es amor, Dios tiene sus oídos abiertos. Y con unas y otras palabras más o menos ese era el mensaje que nos daban. Que ¿cómo voy a decir yo que dice, hemos escuchado tus sermones, dice, y vos decís que Dios no escucha cuando uno está en pecado? Y hermanos, yo me río, ¿no? Yo me sonrío porque ¿de qué tanto miedo tienen si la vida de ellos está bien? Yo no tengo miedo de predicar del castigo. Yo no tengo miedo, hermanos. Pero ellos dicen así, se asustan. Cuando vos le hablas del castigo, de que Dios no escucha la oración, se asustan. Y dicen, no, Dios siempre escucha la oración. Entonces yo quiero aclarar a qué me refiero. Cuando una persona está bien espiritualmente y está en el camino de la obediencia, Dios te escucha todas tus oraciones. Ahora, si yo estoy practicando un pecado o tengo un pecadito guardado en el bolsillo, ¿Dios escucha todas mis oraciones? No. Pero les hago una pregunta. ¿Qué oración sí va a escuchar el Señor de mí si yo estoy practicando un pecado? Bien ahí, bien. Y hermano, ustedes lo entienden. Hermano, es lógica teológica lo que ustedes aplican. Hermano, ¿ve que son inteligentes? Yo no sé por qué. Entonces, hermano, pero no puede ser que ustedes sean superdotados. Todos ustedes me entienden. Le admiro el coeficiente intelectual que tienen, hermano. Yo no sé por qué estos hermanos de Tucumán me han criticado, ¿sí? Sin entender lo que yo quiero enseñar y lo que yo quiero decir. Que de paso les digo, ¿no? Para los que están entrando en el foro, si ven comentarios con respecto a mí, les comento que los fui a visitar a estos hermanos. Y ninguno me ha podido demostrar, y fuimos con el hermano Sergio Cuevas. Hermanos, fue tremendo lo que Dios hizo con nosotros porque no nos pudieron demostrar en nada, ni en mi vida privada, ni en doctrina, que yo estaba equivocado. A ver, ¿dónde están las pruebas de mis pecados, mis herejías y mis cosas? Y bueno, entonces, hermanos, siguiendo con el tema, hay hermanos que andan enseñando que dicen, no, vos haces mal en enseñar eso. Hermanos, si yo soy un pecador crónico, que tengo un pecadito guardado en el bolsillo, Dios no me escucha todas mis oraciones. La única oración que va a escuchar es la primera que yo debo hacer si yo me arrepiento y confieso mi pecado. Ahí yo sí estoy de acuerdo, que Dios siempre, hermanos, el amor de nuestro Padre siempre va a estar dispuesto a recibir a un hijo arrepentido. Es tan grande el amor de Dios que yo te voy a enseñar una ciencia. Dios tiene una debilidad, hermanos. Dios tiene una debilidad. Él no soporta cuando un hijito suyo le pide perdón y salvación reconociendo su carácter justo como Dios. Sea el pecador más grande, cristiano o mundano, cuando tú te humillas y le lloras a tu Padre Celestial y le derramas lágrimas, Dios tiene una debilidad. Su corazón no puede rechazar a un hijo que se arrepiente y se vuelve a Él. Y eso es lo que yo quería enseñar, y eso es lo que enseñan los grandes predicadores. Pero hermanos, no seamos picaritos. Muchos hermanos, cuando yo digo que Dios no escucha la oración del pecador pícaro que practica el pecado, se asustan porque ellos tienen pecados acariciados. ¿Y saben por qué, hermanos? Uno de los pecados más graves que hay en la iglesia es la fornicación y el adulterio y el pecado sexual en sí. Pero el pecado que más abunda es el pecado de la lengua. Noten, estos dos pecados ustedes van a encontrar en la iglesia. Los pecados más graves que hay en la iglesia son los pecados sexuales de todo tipo. Pero lo que más abunda es la lengua, hermanos. Que critico, que difamo, que calumnio, que opino. Hay muchos que son opinólogos, pero opinan porque el aire es gratis. ¿Y qué sería, hermanos, si se cobrase impuesto por el aire que consumimos al hablar? Hay muchos opinólogos. A ver, no tengo nada que hacer, me pongo a opinar de la vida de Emilio y lo critico. Miren, el pelito de Emilio no está bien peinado acá, eso demuestra que él está en pecado, porque si él hubiese estado en la obediencia se hubiese peinado bien. Es toda una opinión de algo que se saca. Y vuelvo a repetir, los pecados más graves que hay en la iglesia, hermanos, son los pecados de carácter sexual. Pero los que más abundan son los pecados de la lengua, que hoy en día, hermanos, han hecho que nuestro pueblo adventista esté tan dividido.
Y si no, aquí tenemos, a veces hermanos me dicen, me siento mal porque me han hablado de vos, o han hablado de otro hermano. Y cuando uno le dice, bueno, vamos, quiero que me lo digas de frente delante del hermano Hugo Ortiz, no quieren, son cobardes. ¿Y por qué tienen miedo? Bien. Siguiendo con el tema, quiero explicar esto de la oración. La oración sí tiene obstáculos, hermanos, pero tiene obstáculos para el pecador picarito que practica el pecado. Fíjense bien, Proverbios capítulo 28, versículo 9. Disculpen que tenga que detenerme en esto, hermanos. Proverbios capítulo 28, ¿sí? Y versículo 9, dice lo siguiente. En Proverbios 28, 9 dice así, 9 y 10. Proverbios capítulo 28, está después de Salmos, Proverbios capítulo 28, versículos 9 y 10. Y dice lo siguiente, hermanos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es detestable, también es abominable. ¿Sí? Y dice el versículo 10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, enseñando herejías o enseñando mal las cosas de Dios, él caerá en su misma cima, mas los perfectos heredarán el bien. Hermanos, cuando yo le presentaba este texto a varios hermanos, ¿no?, que dicen que Dios escucha la oración, cualquier oración, no saben explicarlo y dicen que no, que este versículo es simbólico, que hay que ver lo que está diciendo, que hay que tener en cuenta el contexto, que no hay que aplicarlo como exégesis, sino como homilética, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y hermanos, no hay que aplicar nada. El versículo es claro en lo que está diciendo. Y si no me creen, léanle todo el contexto. Y segundo, van a hacer mal en leer el contexto porque el libro de los proverbios, muchos de los proverbios son proverbios antitéticos. ¿Qué significa esto? Que un proverbio te dice una afirmación positiva y después te dice la negativa en el mismo versículo. Pero después el otro proverbio que sigue ya habla de otro tema. Y el otro proverbio que sigue habla de otro tema. O sea que no podés encontrar contexto acá. Pero sí podés encontrar comparación de texto, que es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando le decíamos a este hermano, este versículo decía, no, lo que pasa que es simbólico, que no es tan así, y le pedíamos que por favor nos responda el versículo, siendo adventista él y siendo líder, y no había manera. Con el hermano Sergio ya no sabíamos qué hacer, no había manera de que nos responda y nos explique el versículo. Bueno, sigamos viendo otro versículo más. Job capítulo 24, versículo 1 al 3 y versículo 12 al 18. Job capítulo 24. En Job capítulo 24 y leemos primeramente los versículos 1 al 3 y después los versículos 12 al 18. Leemos primeramente. Fíjense a ver si pueden captar bien ustedes que están estudiando la palabra de Dios. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, a Dios no se le esconde nada, hermanos, ni las épocas en las que estamos viviendo. Pero hace una pregunta: ¿por qué los que le conocen no ven sus días? En una palabra, ¿por qué no entienden la obra que Dios está haciendo o cómo es Dios? Versículo 2, se portan mal, quiere decir, traspasan los términos, roban los ganados y apacientan los encima, llévanse el asno del huérfano, prenden el buey de la viuda. Versículo 4, hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se tienen que esconder. En una palabra, ¿por qué se portan así? Y ahora noten, vamos al versículo 12 al 18. Como así se portan en la ciudad y en todos los pueblos y ciudades de las naciones, noten lo que explica Job. De la ciudad gimen los hombres y claman, o sea, están orando, oran, y claman las almas de los heridos de muerte. Mas Dios, ¿qué dice? Ajá. ¿Y qué van a decir ahora? Que esto es simbólico, que es poético. Hermanos, el libro de Job es un estilo literario poético, pero de ninguna manera deja de lado la literalidad, porque el contexto lo explica.
Hermanos, dice así, de la ciudad gimen los hombres. ¿Por qué hoy en día en la ciudad vemos que hay enfermos, hay accidentes, hay problemas económicos y la gente clama a Dios y lo mismo Dios no les contesta? Porque esos mismos que claman, ¿acaso no están viendo en la televisión las sequías y le dicen vamos a hacer misa a la Virgen, vamos a rogarle a tal santo para la lluvia y no pasa guano? ¿Por qué, hermanos? Dice así, claman las almas de los heridos de muerte, mas Dios no puso estorbo, dice mi versión. La versión de ustedes dice, no atiende la oración. Bueno, mi versión quiere decir que lo mismo Dios no se mete, por más que ellos claman, lo mismo no se mete. Versículo 13, a ver, tratemos de entender por qué Dios es así. Leamos el contexto. Ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Ahora entiendo por qué Dios no contesta sus oraciones. Es porque esta gente es rebelde a la luz. ¿Qué pasa cuando ustedes salen a predicar casa por casa y golpean la puerta y lo sacan corriendo a la siesta? No me venga con religión. No me vengan a hablar eso del sábado, de la ley. Yo soy católico, apostólico, romano. Por favor, váyase. Pero después claman porque hay sequía, porque hay accidentes, porque tienen el pariente enfermo, porque han perdido el trabajo, porque no consiguen trabajo. Pero son rebeldes a la luz. ¿Van viendo, hermanos, cómo la Biblia explica todo? La Biblia explica qué es lo que está pasando en la ciudad. Y yo digo, Señor, ¿por qué en las ciudades gimen los hombres? ¿Por qué en las ciudades gimen los heridos de muerte? ¿Por qué hay heridos de muerte por accidentes? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Y por qué vos, Señor, no los ayudas? Y bueno, ahí está explicado. Es clara la Biblia, hermanos. Versículo número 13. Ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Sigue hablando. A la luz se levanta el matador y mata al pobre y al necesitado. ¿No estamos viendo gente que muere por robos? Y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es a todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Son inestables más que las superficies de las aguas. Y noten cómo termina el versículo 18. Cómo termina el versículo 18 explica por qué Dios no le contesta sus oraciones. Su porción es maldita en la tierra y no andarán por el camino de las viñas. Entonces, hermanos, son gente malditas, hijos de maldición. ¿Y qué significa que su porción es maldita en la tierra? Vamos rapidito a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro ahí explica qué significa que, bueno, se entiende que es que les va a ir mal en la vida. Pero vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. En Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos rapidito, versículo 14 dice así: teniendo los ojos llenos de adulterio, y ya no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias y siendo hijos de maldición. Son hijos ya de maldición, son malditos, su porción es maldita en la tierra, les va mal en la vida, hermanos. Pero vamos a ver un poquito. Entonces, ¿qué queda claro acá, hermanos? Que Dios siempre va a estar dispuesto a escuchar la oración de arrepentimiento y confesión. Isaías 59, 1 y 2. ¿Qué dice Isaías 59, 1 y 2? Lo leemos rapidito. En Isaías 59, capítulo 59, versículo 1 y 2, es un versículo muy importante también. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice lo siguiente, hermanos. Bueno, adelante. Está bien, siéntese, Mario, no hay problema. Hay sillita ahí.
leemos Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, y dice así, hermanos: He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, hermanos, si yo estoy en pecado y practico el pecado, Dios oculta su rostro para no oírme. Pero no es que Dios no puede escuchar, sino que mis pecados hacen de que Dios no me oiga. Pero el versículo está claro de que la mano para salvar sí está. La mano para salvar está. Pero ¿qué es lo que impide que la mano de Dios salve? Mi propio pecado. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, Dios siempre va a estar dispuesto a escuchar la oración de arrepentimiento y confesión, pero no siempre va a estar dispuesto a escuchar cualquier oración que yo haga si estoy en pecado. Pero este hermano me decía que sí, que Dios es amor y va a escuchar cualquier oración que yo haga. Vamos rapidito. Salmo 80, versículo 4 al 7. Salmo 80. En el Salmo 80, hermanos, versículo 4 al 7, Salmos 80, versículos 4 al 7, si alguien le puede ayudar a Mario, ahí. Bien, Salmo 80, versículo 4 al 7 dice así. A ver, ¿qué significará esto? ¿O esto también será simbólico? Y aquí ya se habla como pueblo, ¿no? Dice: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo humearás tú contra la oración de tu pueblo? Habla de la indignación que Dios tiene con la oración de su pueblo y no la escucha. Dísteles a comer pan de lágrimas, dísteles a beber lágrimas en gran abundancia. Pusístenos por contienda a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar, y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hermanos, quizás muchos hermanos que nos están escuchando en el foro adventista se preguntan, porque había hermanos que decían: dice, ese es tu fuerte predicar. Hermano, no es mi fuerte predicar esto. Lo que pasa es que no lo quieren enseñar. Entonces alguien tiene que predicarlo. Por eso es que ustedes van a ver que se levantan muchos predicadores para explicar estos temas, porque no se los quiere explicar. Yo les pongo un ejemplo. Si toda la iglesia adventista se dedicase a hablar de las catástrofes y castigos, entonces yo me tendría que dedicar a hablar del amor. Dios siempre equilibra las cosas. Entonces, como mucha gente pregunta estas cosas, nosotros tenemos que estar preparados y bien preparados para responder los cuestionamientos que se nos hacen. Seguimos viendo, hermanos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 3, 8 y 40 al 44. Busquemos primero Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Una vez que llegamos al capítulo 3, leemos primeramente el versículo 3. Jeremías y Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3. Leemos el versículo 3. El versículo 3 dice, y noten lo que dice Jeremías, ¿no? Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Versículo 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Cómo? A ver si estoy leyendo mal. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Hermano, no es que Dios no le contestaba a Jeremías porque Jeremías estaba en pecado. No. Jeremías no estaba en pecado, sino que Dios no le contestaba a Jeremías, no porque él esté en pecado, sino porque quería que sea participante de las aflicciones que estaba sufriendo el pueblo, porque él como profeta debía experimentar la angustia del pueblo, ¿sí? Aun cuando clamé y di voces, cerró sus oídos a mi oración. Y presten atención a lo que dice en el versículo 40 al 44. El versículo 40 al 44 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Pero ¿cómo busquemos y volvámonos si Dios no escucha la oración? Porque cuando lo busco y me arrepiento y me vuelvo, esa oración sí escucha. Versículo número 41.
levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. ¿Y qué dice el 44? Te cubriste de nube porque no pasaste la oración nuestra. Entonces Dios no le contestaba las oraciones comunes y corrientes, pero Dios estaba dispuesto a que el pueblo, si levantaba sus manos para buscarlo y volverse de sus pecados, Dios sí les iba a responder con amor y los iba a salvar. Entonces, hermanos, Salmo 109, versículo 1 al 7, y ahora se van a reír con lo que, esto sí, algunos se van a sonreír con lo que vamos a leer. Salmo 109, versículo 1 al 7. Salmo 109, versículo 1 al 7, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, con los que calumnian, con los que difaman, con los que critican, con los que envidian? ¿Dios les puede contestar la oración al que tiene el pecado de la calumnia, la difamación y la crítica? No. Veamos. Versículo número 1 al 7. Estaba orando el salmista David y dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto sobre mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Versículo 3. Y con palabras de odio me rodearán. Y los hermanos que me están escuchando en internet ahora, yo creo que muchos de ellos se van a sonreír también al ver la belleza de esta escritura profética, que se aplica a todos los tiempos. Vuelve a decir el versículo 3, y con palabras de odio me rodearon y pelearon contra mí sin causa, o sea, sin que yo les haga nada. Hermano, les comento algo, hay gente a la cual yo ni en cuenta la tengo, ni me acuerdo de ellos, pero ellos siempre están pendientes de mí. No sé, es como que estuviesen enamorados de mí y yo ni en cuenta los tengo. Y me persiguen, y me persiguen, y me persiguen, y me persiguen, o lo persiguen el grupo. Bueno, aunque el grupo es grande, ¿no? Porque son muchos los miembros. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en el corazón de estas personas, hermanos? Versículo número 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Y pusieron contra mí mal por bien y odio por amor. Y noten lo que les va a pasar. Se profetiza lo que les va a pasar. Y yo ya pronto voy a dar un estudio profundo que se llama ¿cuál es el castigo de la difamación y la calumnia? Pon sobre él al impío y Satán esté a su diestra. No les quiero explicar qué significa esto. Si yo les llego a explicar qué significa esto, se van a morir de miedo, no van a querer hablar mal de nadie. Ya van a ver cuando yo vea este tema. Las personas que calumnian, el diablo está a la par de ellos, los influencia, los puede llegar a poseer y siempre los hace sentir depresión y angustia por la maldad que hay en su corazón. Bueno, versículo 7. Cuando fuere juzgado salga impío y su oración sea para pecado. Todos los hermanos que critican con odio, que hablan con odio de un hermano, dice de que Dios va a permitir, lo entrega, le retira su protección y las personas malas y los demonios van a estar con él. Y todo lo que él ore va a ser para pecado. Dios no le va a escuchar. Entonces, hermanos, y eso por decirle algunos versículos, pero hay muchos otros versículos más que hablan con respecto a este tema. Entonces, lo dejo a la meditación de los hermanos que son estudiosos y los invito a que no me crean a mí y a que no estudien conmigo si no quieren, pero vayan y vean que la doctrina que tiene la Iglesia Adventista es perfecta porque responde a todos los cuestionamientos que los seres humanos tienen. Ay, ¿por qué Dios no me bendice? Ay, ¿no será que andas hablando con odio de algún hermano tuyo? Ah, ¿por qué Dios no me contesta mis oraciones? ¿No serás que tienes palabras maliciosas contra tu hermano? Analiza tu vida y analiza a la luz de la Biblia, hermanos. Bueno, habiendo hecho esta salvedad y esta aclaración, vamos al tema que nos toca en esta noche.
Hoy vamos a hablar de las tormentas y las tempestades y vamos a ir rápido porque el tiempo avanza. Acabo de estar viendo las noticias por internet de las últimas 2 semanas, hermanos. Sí. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? He estado viendo las noticias de estas últimas 2 semanas por internet y es impresionante las catástrofes que está habiendo en todo el mundo. Que vamos a poner el MP3. Bien, esperamos un poquito entonces. No, les comentaba que estoy viendo, hermanos, por internet y es terrible las catástrofes que están sucediendo en todo el mundo. Yo les aconsejo que se metan en las páginas de internet, ¿sí?, de todos los noticieros del mundo y vean la parte nacional e internacional, ¿sí?, tanto el área local como el área internacional. Hermanos, en Europa, ahora en Inglaterra, un temporal de nieve, en Brasil, inundaciones, en España, hermanos, un temporal con 12 muertos, en Francia, también un temporal con 4 muertos, en Australia, inundaciones. Hermano, a mí me da miedo. Yo que estoy en contacto con la palabra de Dios, me da miedo las cosas que estoy viendo. Yo por lo menos lo percibo. Y ojalá que ustedes también estén percibiendo las cosas que están pasando. Ahora, hermanos, ¿será que la Biblia habla de las tormentas y tempestades? ¿Será que la Biblia tiene algo que decir con respecto a las tormentas y tempestades? Bueno, no se asusten, sé que es tedioso esto, pero vamos a ver muchos versículos que ya venimos viendo en las otras clases, pero que tienen aplicación, entonces es importante repasarlos de nuevo, ¿sí? Así que no se rían, hermanos, tenemos que repasarlo, y de paso eso los va a hacer más duchos a ustedes y diligentes en el manejo de las Escrituras. Vamos a ver. Salmo 148, versículo 4 al 8. Vamos a empezar viendo el Salmo 148, versículos 4 al 8. Presten atención a lo que revela la palabra de Dios acá. Y dice lo siguiente, comenzando en el versículo 4. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron criadas, y las hizo ser para siempre por los siglos, y púsoles ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová de la tierra, los dragones y todos los abismos, el fuego y el granizo, y la nieve y el vapor. Y noten lo que dice la última parte del versículo 8. Y el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Hermanos, el viento de tempestad o de tormenta que ustedes ven, cuando hay una tormenta, un temporal, los meteorólogos dicen que es la madre naturaleza, que es la Pachamama, que son estallidos caprichosos de la naturaleza. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que la tempestad y la tormenta es un fenómeno natural, pero que le obedece a la orden de Dios. Pero resulta, hermanos, que yo voy al versículo número 6. La última parte del versículo 6 dice, púsoles ley que no será quebrantada. De pronto ustedes ven y dicen, bueno, Dios le ha establecido leyes al mar, al río, a las aguas, a las lluvias, a las nevadas. Teóricamente Dios le puso su ley física que no tiene que ser traspasada. O sea, ¿qué significa esto? Que toda llovizna tiene que ser natural, tiene que llover y después parar. Y eso se cumple, no quebrantan la ley que Dios les ha establecido. Pero cuando el viento de tempestad quebranta esas leyes, ya es porque el viento de tempestad está obedeciendo a su palabra, que es otra cosa muy distinta. Ustedes van a ver que Dios ha establecido la ley de un río. El río tiene que correr por su cauce tranquilito y va y no molesta a nadie. Pero ¿por qué a veces traspasa la ley y se desborda y hay muertes y cosas raras que no podemos entender? Si se supone que Dios le puso ley que no será traspasada. Y bueno, el contexto explica
que Dios le puso ley que no será traspasada, pero que también obedecen a su voz. Eso es otra cosa. ¿Se entiende, hermanos? O sea que Dios a la naturaleza le ha puesto ley que no será traspasada, pero cuando Dios los llama a la acción es otra cosa muy distinta, Es otra cosa muy distinta ya. Resulta que está un río tranquilito y Dios dice, no, bueno, ahora quiero que crezca y te desbordes. Y manda una lluvia y el río se desborda e inunda toda una ciudad, como vemos las inundaciones en Brasil, las inundaciones en Australia. ¿Y por qué, Señor, si en el versículo 6 dice que le pusiste ley que no será traspasada? Y Dios me responde, bueno, pero también digo en el versículo 8 que cuando yo quiero ellos me obedecen y punto. ¿Se entiende, hermanos? Bien. Siguiendo con el tema, vamos al Salmo 89. Y esto a mí me fascina lo que dice el Salmo 89, hermanos. Salmo 89. En el Salmo 89, versículos 7 al 9. ¿Y qué vamos a decir? Que esto es simbólico, que es poético. Me decía un hermano, lo que pasa es que vos no sabés aplicar homilética. Hermano, yo sí sé aplicar homilética. El contexto te va a decir cómo va a ser la homilética y la exégesis y la hermenéutica. En el Salmo 89, versículos 7 al 9, dice así: Dios terrible en la grande congregación de los santos. No, yo no puedo creer este versículo, hermano. Dios es amor, Dios no es terrible. Lo único que falta, hermanos, es que venga alguien y diga, no, ¿cómo vas a decir que Dios es terrible? Dios es amor. Hermanos, yo por ahí me están saliendo un poco de canas, ¿no? Y es tanto que reniego por las cosas que dicen. Claro, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Dios vivo es fuego consumidor. Exactamente. Y a ustedes les hago una pregunta, ¿en qué contexto será de que Dios es terrible? Porque esto tiene un contexto. Y no como andan diciendo por ahí en internet que yo saco, dicen, escuchen esto, hermanos, han llegado a decir que yo saco los textos de contexto, que saco el versículo fuera del contexto. Hermanos, yo los desafío a que estudien todos mis temas y me digan en qué he sacado de contexto yo. Bueno, hermanos queridos, versículo 7. Dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. Versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno a ti. Y noten lo que dice el versículo 9. Tú tienes dominio sobre la bravura de la mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Hermanos, ¿quién es el único cuando vemos que hay una tempestad en el mar y el mar entra en la tierra, o hay un tsunami, o el mar se desborda, o el mar entra por algunos ríos y esos ríos se desbordan? Dice que el único que tiene dominio sobre la bravura del mar es Dios. Y Él es el único que puede sosegar el mar. En ese contexto es el contexto en el cual Dios está diciendo que es terrible. Cuando ustedes ven una tempestad, Dios tiene poder en la tempestad. Cuando ve que la tempestad se ha calmado, es porque Él la ha sosegado. Hugo, tenés el ejemplo, por ejemplo, de Cristo cuando estaba con los apóstoles, que se llama la tormenta. Exactamente, ver. Él ordena que se calme. Y uno diría, no, esto se paró porque la madre naturaleza hizo que se pare, no porque Cristo paró la tempestad. Entonces, es hermoso esto, hermanos. Tú tienes dominio sobre la bravura de la mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Para mí es fabuloso eso, hermano, fabuloso. ¿Qué quieren que les diga? Job capítulo 38, versículo 22 al 35. Job capítulo 38.
Traten de ir meditando profundamente en las cosas que estamos estudiando. Job capítulo 38, versículos 22 hasta el 35. Job capítulo 38, versículo 22 al 35. Presten atención, hermanos. Hace preguntas medio raras que tienen su contestación obvia, hermanos. Y si ustedes tienen el Espíritu Santo y tienen discernimiento espiritual, van a saber cuál es la respuesta obvia a estas preguntas. ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Acabamos de ver, hermanos, que en estas últimas semanas hubo granizo en Argentina. Granizada. Y decía el título, antes había sequía, hoy hay granizo. Y entren a la página de los noticieros de la Argentina, van a ver. Lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Muchas veces ese viento solano y caluroso son los que producen los cambios climáticos en la atmósfera para que se desaten huracanes o ciclones. También, de paso, ¿no? Para comentar. Versículo 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Y decimos nosotros, Dios, todo lo hace Dios. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para hartar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Versículo 30. Las aguas se endurecen a manera de piedra y congélase la haz del abismo. ¿Podrás tú impedir las delicias de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo los signos de los cielos? ¿O guiarás el Arturo con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y dirán de ellos, henos aquí? Claro que no. Nosotros no podemos hacer nada de esto, pero la respuesta obvia es que Dios sí puede hacer todo esto. Dios engendró las gotas de la lluvia, Dios es el Padre de la lluvia, Dios hace los caminos de los relámpagos, Dios riega la tierra con las lluvias, Él tiene la potestad de las nubes. Hermanos, son preguntas fabulosas que como cristianos tenemos que saberlas para entender el carácter maravilloso de nuestro Dios y cómo nuestro Padre Celestial obra en esta tierra, hermanos. Salmo 65, versículos 6 al 13. Salmos 65. Si vamos al Salmo 65, Salmos 65, versículo 6 al 13, leemos rapidito. Hablando de Dios, dice así: Tú, el que afirma los montes con su potencia, ceñido de valentía, el que amansa el estruendo de los mares. Cuando los mares están todos tormentosos y tempestuosos, ¿quién es el único que los amansa? Y bueno, nomás. ¿Qué es poético esto también? ¿O es simbólico? ¿No tiene explicaciones? Claro. El que amansa el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las gentes. Por tanto, los habitadores de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Hermanos, temen. Hermanos, todos los habitantes de la tierra cuando ven las catástrofes, bueno, la versión antigua dice temen. Yo me inclino por
la palabra temer porque esta versión es más fiel que esa. Es más temer que admirar, porque admirar, si hay un huracán que ustedes admiran nada más, temen. El original hebreo dice temen, no dice admiran, ¿sí? Ahora, detengámonos un poquito en el versículo 8. Por tanto, los habitadores de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Hermanos, todas las maravillas de Dios hacen que los hombres teman por las cosas que Él hace. Cuando el mar se pone tempestuoso o cuando Él lo amansa, son maravillas de Dios. Y tenemos que temer las maravillas de Dios. Hay que temer esas maravillas. Versículo 9, ¿qué otra cosa hace Dios? Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones, etcétera, etcétera. Vemos que para tener algún principio de interpretación con respecto a las tormentas y las tempestades, vamos dejando un fundamento y un basamento para entender que Dios tiene poder sobre las cosas sobre estos eventos que se dan en la tierra. Bien, hermanos, Isaías capítulo 40, versículo 22 al 24. Isaías capítulo 40. ¿Y por qué dicen que la Biblia no explica estas cosas? Yo he escuchado a gente decir, ¿dónde está ese Dios de la Biblia que yo no lo encuentro? Y yo sí lo encuentro, hermanos, porque yo estudio la poderosa palabra de Dios y veo de que evidentemente está acá. Isaías capítulo 40, versículos 22 al 24. Dice así, hablando de Dios, dice lo siguiente: Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y tiéndelos como una tienda para morar. Versículo 23. Él torna en nada los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y noten cómo va a terminar el versículo 24. Como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, así que sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como a hojarascas. Dando a entender las diferentes tipos de acciones que Dios hace sobre la tierra y cómo Dios, cuando quiere ejecutar un juicio sobre las naciones y sobre los poderosos de las naciones, Él si quiere sopla en manera literal o simbólica y los hace volar como hojarascas, con turbión, con ciclones, con vientos. Ahora, estos textos que nosotros estamos leyendo, para poder comprenderlos correctamente, hay que hacer toda la hilación que yo les vengo haciendo. Si no, no se pueden entender solos. Job capítulo 26, versículo 11 al 14. Job capítulo 26, versículos 11 al 14. Vamos rapidito a ver qué se dice ahí. Job capítulo 26, versículos 11 al 14 dice lo siguiente. Job capítulo 26, versículo 11 al 14. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. Cuando Dios manda su reprensión, las columnas de los cielos tiemblan y se producen tormentas. Él rompe la mar con su poder. Fíjense ustedes, yo pensaba que el mar se ponía furioso así por sí solo. No, dice claro, Él rompe la mar con su poder, hermanos, y con su entendimiento hiere la hinchazón suya, ¿sí? Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. Y noten lo que dice el verso 14, que es misterioso, hermanos. He aquí, estas son parte de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él, porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá?
hablando de los truenos, del mar, de las lluvias, de las columnas de los cielos que a veces se desatan sobre la tierra. Entonces, cuando hay hermanos que no entienden acerca de las catástrofes y de los juicios divinos, yo les digo así: esas son parte de sus caminos, y cuán poco hemos oído de él. Entonces, como la gente nunca ha escuchado estas explicaciones, no entiende que estas son partes de sus caminos. Salmo 107, versículo 23 al 32. Salmo 107, Salmo 107, una vez que llegamos al 107, leemos los versículos 23 al 32. Y dice lo siguiente: ya el que no entiende con esto, hermanos, yo no sé qué hay que presentarle para que entienda. Por eso los que hablan solamente del amor no pueden explicar las Escrituras. Tienen que dedicarse solamente, hermanos, a dar meditaciones, porque no pueden explicar sistemáticamente o comparativamente los versículos de la Biblia. Fíjense por qué. Versículo 23. Los que descienden a la mar en navíos y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. Ajá. ¿Cómo? Ellos han visto las obras de la madre naturaleza. No. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en el profundo. Y yo pregunto, ¿qué maravilla? Versículo 25. Él dijo e hizo saltar el viento de la tempestad. Ajá. Qué hermosa explicación que da acá, hermanos. Él dijo e hizo saltar el viento de la tempestad que levanta sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es perdida. Hablando de los hombres que descienden al mar. Claman empero a Jehová en su angustia, y líbralos de sus aflicciones. Hace parar la tempestad en sosiego. Noten el versículo 29. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Alégranse luego porque se reposaron, y Él los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia. ¿Y cómo puede ser misericordia si manda semejante catástrofe? Porque Dios es un Dios de amor, hermanos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y ensálcenlo en la congregación del pueblo, y en consistorio de ancianos lo alaben. Hermanos queridos, ¿hay o no hay explicación bíblica para las catástrofes que nosotros venimos explicando hasta el día de hoy? Hermanos, ya el que no entiende el versículo 25 que dice, Él dijo, Él, no dice que dijo Satanás, Él dijo e hizo saltar el viento de la tempestad que levanta sus ondas. Entonces leemos otro texto, Job capítulo 36. Job capítulo 36. En Job capítulo 36, versículo 22 al 33. Job capítulo 36, versículos 22 al 33. Y dice lo siguiente, hermanos. Y de nuevo se vuelve a hablar de la potencia de Dios. Pero ¿en qué contexto se habla de la potencia de Dios? Presten atención y fíjense bien. Versículo 22. He aquí que Dios es excelso con su potencia. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá iniquidad has hecho? Versículo 24. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven. Mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos.
ni se puede rastrear el número de sus años. Y noten lo que comienza a hablar ahora. Él reduce las gotas de las aguas al derramarse la lluvia según el vapor. Noten, al derramarse la lluvia según el vapor, las cuales destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá tampoco comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso? Noten, hermanos, el sonido estrepitoso de su pabellón. He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las raíces de la mar. Y noten el versículo 31. ¿Para qué sirven todas estas cosas? Bien que por esos medios castiga a los pueblos y a la multitud da comida. Con las nubes encubre la luz y mándale no brillar, interponiendo aquellas. Tocante a ellas anunciará el trueno, su compañero, que hay acumulación de ira sobre el que se eleva. Hermanos, por estos medios, las tormentas, las lluvias, las gotas de agua, las tempestades, por esos medios, hermanos, Dios castiga a los pueblos. Por esos medios Dios castiga a los pueblos. Hermanos, Jeremías capítulo 31, versículo 33 al 35. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? 11 menos 5. Bien, ya vamos a ir redondeando. Jeremías capítulo 31. En Jeremías capítulo 31, versículo 33 al 35. Estos versículos muestran que para cuando se iba a realizar el pacto de la gracia ya, y íbamos a estar bajo la gracia de Cristo, también iba a haber juicios de Dios como catástrofes en la tierra. Presten atención. Leemos entonces el versículo 33 al 35. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. En una palabra, yo soy el que va a hacer el pacto de amor y de gracia en el Nuevo Testamento, pero yo soy el que da las leyes de la luna, del sol, de las estrellas. Yo soy el que parte la mar y braman sus ondas. ¿Entienden lo que quiero decir? Dice Jehová. Yo soy el que hago estas cosas. El que domina la naturaleza, soy también el que va a hacer el nuevo pacto de la gracia cuando venga la dispensación del Nuevo Testamento. Es fabuloso, hermanos. Yo cuando estudio esto es un poco tedioso a veces estudiar estas cosas, pero esto nos muestra que nuestro Dios de amor, hermanos, tiene un control soberano sobre todas las cosas que están pasando en esta tierra. Y nosotros, como cristianos fieles, debemos enseñarle a las personas cada una de estas cosas que están plenamente explicadas en la Biblia. Siguiendo adelante, hermanos, vamos a Job capítulo 27. Job capítulo 27. En el libro de Job, capítulo 27, versículos 7 al 23. Job capítulo 27, versículo 7 al 23. Hablando de las malas personas, y la concomitante vuelve a ser de nuevo el pecado que cometen los seres humanos, ¿sí? Dice lo siguiente, versículo 7.
sea como el impío mi enemigo, y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del hipócrita, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le arrebatare su alma? Hoy en día, ¿qué pasa con los grandes comerciantes capitalistas que roban y roban? O cualquier gente mala que sea hipócrita. ¿De qué le aprovechará lo mucho que hubiere robado cuando Dios le arrebatare el alma? Pero fíjense lo que sigue diciendo. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación sobre él viniere? No. ¿Deleitarás en el Omnipotente? No. ¿Invocará a Dios en todo tiempo? No. Y noten, hermanos, lo que dice acá. Yo os enseñaré en orden a la mano de Dios. Y está hablando Job, ¿no? Presten atención, hermanos. Yo os enseñaré en orden a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os desvanecéis con fantasía? Esta es para con Dios la suerte del hombre impío, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Y yo pregunto, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Si sus hijos fueren multiplicados, serán para el cuchillo, y sus pequeños no se hartarán de pan. Ahora, hago una aclaración. ¿Cómo se cumple esto en la vida actual? Bueno, estos versículos se cumplen de diferentes maneras. Yo tendría que entrar a explicar cómo son las formas en que se cumplen esto, pero ya en otro momento vamos a explicar. Por el momento lo único que podemos hacer es generalizar la aplicación y dejarlo ahí nomás. Pero por lo menos ya tenemos una idea de cómo se cumple. Versículo 15. Los que le quedaren en muerte serán sepultados, y no lo llorarán sus viudas. Si amontonare plata como polvo, y si preparare ropa como lodo, habrála él preparado, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. ¿Y qué tiene esto que ver con las tormentas y la lluvia y todo eso? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 18. Edificó su casa como la polilla, y cual cabaña que el guarda hizo. El rico dormirá, mas no será recogido. Abrirá sus ojos, mas él no será. Asirán de él terrores como aguas, y torbellino lo arrebatará de noche. Hablando de los diferentes tipos de ciclones, torbellinos, tempestades. Asirán de él terrores como aguas, y torbellino lo arrebatará de noche. Lo antecogerá el solano, el viento solano, y partirá. Y noten, y tempestad lo arrebatará del lugar suyo. Versículo 22. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán sus manos sobre él y desde su lugar les silbarán. Hermanos, toda una descripción de la conducta del impío para ver que torbellinos, ciclones, tempestades le vienen. Entonces, cuando viene una tempestad, y es algo que quiero aclarar porque mucha gente se va a preguntar esto, ¿qué? Si viene un ciclón sobre Tucumán, ¿es porque todos son pecadores? No. Va a venir un ciclón, por ejemplo, sobre Tucumán, y serán destruidos y más afectados los que Dios vea que sean más injustos. O capaz que yo soy justo, pero para mí no será un castigo sino una prueba. Entonces Dios dice, bueno, voy a enviar un ciclón a Tucumán, y voy a hacer que sean castigados muchos impíos, pero también que sean probados en su fe muchos justos. No sé si me explico. Entonces, eso también es parte de la disciplina. Pero en cuanto al castigo, hermanos, los impíos van a ser afectados más porque tienen mala conciencia y merecen esa disciplina de Dios. Muchos se pueden estar preguntando eso. En el librito Ciencias de la Tierra, página 105, Ciencias de la Tierra, página 105,
Si alguno necesita este libro, lo pueden sacar una fotocopia o bien lo pueden comprar en el Decanato de Teología de la Universidad Adventista de Entre Ríos, porque muchos hermanos que nos están escuchando ahora, yo sé que suelen viajar a Entre Ríos, a los congresos, a conocer, a visitar, o hay gente, pariente que tienen ahí, entonces pueden conseguirlo, este folleto que se llama Ciencias de la Tierra, Declaraciones de Elena de White sobre Ciencias de la Tierra, y dice Centros de Investigación White, Argentina. ¿Sí? Pueden preguntar por este librito. Huiguarán, que es el lugar donde está la central de todo. Exactamente, Huigare, exactamente. Huigare, sí. Exactamente. ¿Qué está por allí? ¿Sí? Ahora, el lunes. Bien. Y vos sabés que he ido a Posada. Ajá. Y en Posada, la gente que me esperaba, porque iba con menor, Ajá. vos sabés que hay escuela adventista, ¿no? Hay de todo, hermano. A donde yo paraba, todos los chicos van a la escuela adventista. Claro, hay escuela adventista, hay secundaria adventista, hay universidad Y todos adventista, los grandes son adventistas. hay internado adventista, hay una villa que es ¿Vos no adventista. sabés cómo me recibieron? Sí, me imagino. Sí, yo también he ido. Sí, yo he ido. Sí, de ahí donde traje. Yo iba a ir a la escuela, pero no me daban los tiempos. Claro. Bueno, ya después comentamos eso, ya después charlamos. En la página 105, hermanos, dice lo siguiente, repasando un poquitito, esta cita es del manuscrito 62 de 1886 del diario de Elena de White de abril 29 de 1886, escrito mientras cruzaba los Alpes en camino a Italia. Dice así: vemos en la faz quebrantada de la naturaleza, en las rocas hendidas, en las montañas y precipicios, aquello que nos dice que un gran mal ha sido hecho, que los hombres abusaron de los dones de Dios, se olvidaron del Creador y que el Señor se entristeció y castigó a los malos transgresores de la ley, y como resultado tenemos sus efectos en la creación. Y noten, hermanos, lo que dice acá: tormentas rugen con violencia destructivas. Tormentas rugen con violencia destructivas. Daño viene sobre hombres, bestias y propiedad, debido a que los hombres continúan transgrediendo la ley de Dios. ¿Ven el verdadero significado, hermanos? Tormentas rugen con violencia destructivas. Daño viene sobre hombres, bestias y propiedad, debido a que los hombres continúan transgrediendo la ley de Dios. Él quita su defensa. Hambre, calamidad en el mar y pestilencia que anda al mediodía siguen porque los hombres se han olvidado de su Creador. El pecado, la mancha del pecado desfigura y estropea nuestro mundo, y la creación agonizante gime bajo la iniquidad de sus habitantes. Entonces, hermanos, es fabuloso todo lo que está revelado tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía acerca de las cosas que están pasando, hermanos. Y para ir terminando, Salmo 135, versículos 5 al 7, Salmo 135, Salmo 135, los versículos 5 al 7, como para dar un poco más de fundamento, dice lo siguiente. Dice así, hermanos: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que quiso Jehová ha hecho, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y noten el verso 7. Él hace subir las nubes del cabo de la tierra. Él hizo los relámpagos para la lluvia.
Él saca los vientos de sus tesoros. Hermano, es fabuloso esto. Salmo 147. Salmos 147. En el Salmo 147, versículo número 8 y 15 al 17. Versículo 8 y versículo 15 al 17. Y dice así, primeramente el versículo 8 dice lo siguiente hablando de Dios nuestro Padre. Él es el que cubre los cielos de nubes. Él es el que prepara la lluvia para la tierra. El que hace a los montes producir la hierba. Versículo 15 al 17. Él envía su palabra a la tierra. Muy presto corre su palabra. Él da la nieve como lana. Él derrama la escarcha como ceniza. Él echa su hielo como pedazos. Y delante de su frío, ¿quién estará? Y luego el versículo 17 de nuevo. Él echa su hielo como pedazos. Y delante de su frío, ¿quién estará? Y hermanos, estaba viendo por internet la gran tormenta de granizo que ha habido. Y realmente, hermanos, ahí vemos cómo Dios echó su hielo como pedazos en la tierra. Y estaba viendo en las noticias que la nieve había cubierto todo lo que eran los sembradíos y había arruinado los sembradíos. Y la gente tuvieron que ser evacuadas. ¿Y por qué tuvieron que ser evacuadas? Porque dice la Biblia, ¿quién va a estar delante de su frío cuando Dios echa su hielo como pedazos? Entonces, hermanos, ya no doy más versículos, lo único versículos que doy los doy de memoria para que los estudien en su casa. Si ustedes leen Job capítulo 37, versículo 1 al 14 y versículo 22 al 24, ahí también te muestra que a veces se dan las tormentas por azotes. ¿Sí? Si lees Job capítulo 38, versículo 22 al 35, ahí también te muestra que Dios controla y manda las tormentas. ¿Sí? Y bueno, si lees Salmos 83, versículo 1 al 3 y versículo 15 al 18, te muestra que Dios persigue a los malos con su tempestad y que eso tiene una aplicación de diferentes formas. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué te puedo decir yo para terminar? Primeramente, no nos dejemos dominar por la envidia a medida que vamos llegando al tiempo del fin. Vemos muchos problemas dentro y fuera de la iglesia. Y realmente yo me siento mal por algunos hermanos que me han criticado, pero por otro lado les doy las gracias. ¿Por qué? Porque cuanto más me han criticado, más están visitando ahora la página los hermanos de internet. Ha aumentado muchísimas las visitas, así que tengo que agradecerle el hecho de que hayan hablado mal ciertos hermanos, y es como que le dijera, hablen más, así me visiten más y puedan conocer más los temas que nosotros como grupo estamos enseñando y estamos predicando. Pero por último, lo que yo les quiero decir, hermano, es lo siguiente. No te quiero dar un versículo para que tú lo tengas como solución. Yo te quiero decir lo siguiente. Refúgiate en Cristo. Refúgiate en Cristo, porque es el único refugio que nosotros tenemos ahora en el tiempo del fin para poder pasar exitosos todas estas calamidades que estamos viviendo. Bien, dejamos acá nomás.